Bueno, Marta ya les estuvo hablando de los brotes familiares y de la comunidad, y bueno, yo voy a profundizar un poquito más en lo que fueron brotes en jardines maternales y de infantes. Ahí, como pueden ver en la pantalla, está citado un trabajo que hicimos donde están citados algunos, están explicados aún más algunos de los brotes que yo voy a describir a continuación y que ustedes pueden tener más información al leer ese trabajo. Bueno, este es uno de los primeros brotes que hemos estudiado en jardines. Ocurrió en un jardín maternal de la ciudad de Buenos Aires en el año 2002. Este jardín funciona en un instituto de salud y el caso índice fue una nena de 12 meses que desarrolló, bueno, diarrea sanguinolenta, y en el mismo instituto de salud se le detectó ECO 157H7. A raíz de esta detección, como la nena iba al jardín, se hizo el estudio de contactos y se tomó muestras el jardín. Era un jardín pequeño, no iban muchos chicos en ese momento del jardín. Bueno, se tomó muestra de los demás niños y de 4 maestras y también de los contactos familiares. Después de ese estudio que se realizó, de ese estudio surgió otro caso positivo, un niño asintomático de 5 meses, que en ese momento su alimentación era por amamantamiento, y también estaba infectado con 157H7. Y al estudiar las bacterias, vimos que se trataba de la misma cepa. Es de destacar en este brote que, además de haberse detectado en un nene asintomático, la excreción fue prolongada. En la niña con diarrea sanguinolenta la excreción fue por 23 días y en el niño asintomático por 30 días. Bueno, la fuente de infección no fue identificada, pero fue muy probable la transmisión persona a persona y se consideró como alto riesgo la zona de cambiado de pañales. Este fue otro brote ya en el año 2003, creo que ya fue comentado, creo que por Marcelo Sota. Esto ocurrió en un jardín maternal de la ciudad de Mar del Plata. Este jardín pertenecía a un hospital de esa ciudad y ocurrió, se notificaron, el hospital notificó 13 casos de gastroenteritis y un 14 que evolucionó a un síndrome urémico hemolítico, y una de las madres de un niño también tuvo diarrea. El hospital, miren la curva epidémica, donde el primer caso fue el 15 de octubre y los casos fueron notificados por el hospital al INE de Mar del Plata, al INEJARA, al Instituto de Epidemiología, para ser estudiado el brote recién el 5 de noviembre. Lo que se vio es que, y es de destacar, que este brote fue extenso en el tiempo y fue muy probablemente por la transmisión persona a persona. Y digamos que hay que destacar que los estudios fueron como pasados en el tiempo, y en los 2 casos que se pudo detectar STEC, fue en 2 casos donde la toma de muestra fue muy cercana al inicio de los síntomas, como fue el caso 11, en el que se le detectó O26H11, y en el caso 12, que se detectó O103H2. Miren que acá ya se está detectando STEC, no O157. Bueno, la excreción estudiada en estos niños fue de 37 días para la cepa O26, y para el niño con O103H2 fue el primer control que se le hizo, ya fue negativo a los 15 días. También la fuente de infección no fue identificada, pero al hacer el estudio epidemiológico del jardín y donde funcionaba,
se detectaron varios factores de riesgo importantes, como ser la comida que consumían estos niños. Los alimentos eran aportados por un catering y muchos de esos alimentos eran preparados a base de carne molida. También otro factor de riesgo importante fue que la cocina del hospital, donde se recibían las viandas que iban a ser entregadas después al hospital, estaba en muy malas condiciones edilicias, no tenían piletas adecuadas para el lavado de manos del personal y los baños del personal no estaban cercanos al lugar de la cocina. Con lo cual eso era un riesgo importante para riesgo de infección. Y bueno, es importante entonces llamar la atención que es muy importante entonces que cuando hay un caso de gastroenteritis tratar de notificarlo lo antes posible y comenzar el estudio de brote también lo antes posible. Bueno, acá se podrá, sí, se superpuso la... A ver si lo podés borrar un segundito. No te deja poner la... Ahí borrala. ¿No te deja? Sí. Qué raro. Pues este cuadro es de la diapositiva pasada. Ahí está. Podemos borrar el otro. No sé, ahí está, ahí está. Bueno, este es otro brote en un jardín maternal. En este caso fue un jardín maternal, privado de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Se notificaron 4 casos de diarrea sanguinolenta que comenzaron el día 23, 26, 2 casos el día 26 y un caso el día 31 de enero, y uno de esos niños evolucionó a síndrome urémico hemolítico. Se realizaron los estudios, se tomaron muestras de materia fecal de todos los niños del jardín, de los docentes y de los contactos familiares. En un primer momento se realizó un estudio descriptivo de lo que había ocurrido y luego un estudio de cohortes retrospectivos. Y en ese estudio, de las muestras que se recolectaron tanto de los niños docentes como de los contactos familiares, se pudo detectar Escherichia coli 157H7 CTX2 en 3 niños con diarrea sanguinolenta, en 2 niños asintomáticos, la misma bacteria, y se detectó también STEC O26H11, productores de STX1, y también se detectó, el O26H11 se detectó en un niño asintomático que excretó la bacteria por 31 días. Al hacerse el estudio epidemiológico, se asoció estadísticamente el brote al contacto de los niños con el agua deficiente clorada que habían estado en contacto en un piletín. Cuando se hizo el estudio, la investigación epidemiológica, a cada una de las familias se les presentó una encuesta. De esa encuesta además se los capacitó en cuanto a lo que pudo haber ocurrido, y de esa investigación surgió que probablemente el caso índice había consumido, se supo que había consumido jugo de carne, y ese niño probablemente había infectado el agua del piletín.
el día 23 y luego de ese hecho pudo haber transmitido el patógeno al resto de los chiquitos. A raíz de esto, bueno, ya se ha comentado y ya el tema de que la importancia de que el uso de piletines, que si se puede evitar, mejor. Ya a raíz de esto, Entre Ríos, Paraná, ya no se usan los piletines, sino que los niños se bañan con duchas con agua, y que, bueno, es importante mantener bien cloradas el agua de piletas o de piscina. Bueno, este es otro brote que ocurrió en la ciudad de Rosario en diciembre-enero del 2005, donde se detectaron 4 casos de síndrome urémico hemolítico. De los estudios realizados, que se estudió a los niños, a los docentes y a los contactos familiares, se estudió 53 muestras de materia fecal que fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia, y se detectaron en 3 pacientes STEC de 2 diferentes serotipos. El principal, en 2 niños con diarrea, se detectó O145 no móvil, y también se detectó otro serotipo de STEC, que no se le pudo detectar el antígeno O y el H, por eso ahí figura ONT-HNT, pero también es STEC porque tenía codificada la toxina SIGA2. Ese STEC fue detectado en una maestra asintomática que excretó ese serotipo durante 19 días. Lo llamativo es que los niños, también la excreción fue prolongada para O145 no móvil entre 18 y 19 días, pero uno de los niños, en el 5º control de excreción, además de detectarse el O145 no móvil, también se le detectó la misma cepa que se le había detectado a la maestra que fue asintomática. Bueno, la fuente de infección en este caso no fue identificada tampoco. Este es otro brote ocurrido en un jardín maternal de la ciudad de Córdoba en el año 2009. En septiembre se notificaron a la Dirección de Epidemiología 2 casos de síndrome urémico hemolítico. Uno de ellos fue de una niña que comenzó con diarrea el día 22 de septiembre, desarrolló diarrea sanguinolenta el 24 de septiembre y el 25 fallece por síndrome urémico hemolítico. El otro caso de síndrome urémico hemolítico era un niño que comenzó con diarrea el 14 de septiembre y continuó con diarrea sanguinolenta el 24 y desarrolló el día 28. Cuando se realiza el estudio epidemiológico, se detecta que estos 2 niños concurrían al mismo jardín. Y se hizo el estudio entonces de los niños que concurrían a ese jardín, que eran de 2 salas, y de la investigación epidemiológica se pudo saber que tanto el caso del nene como de la nena fallecida habían compartido la misma sala y los juegos del 14 al 18 de septiembre. El niño que comenzó con diarrea, el 14, continuó yendo al jardín durante esos días con diarrea, y es probable que haya sido en ese momento el momento de la transmisión a otros casos. También se detectó en ese estudio a otros 5 niños que tuvieron diarrea, y se detectó entonces la misma cepa en el caso del nene, en 5 casos de diarrea de los niños, y en un caso asintomático que en ese momento esta nena, que era el caso asintomático, no presentaba síntomas, pero cuando se le hizo la encuesta a la mamá explicó que la niña tuvo diarrea el 31 de agosto,
y concurrió al jardín teniendo diarrea, con lo cual es muy probable que la niña, que después fue caso asintomático en el cual se le detectó los 157, haya sido el caso índice. Bueno, la excreción fue prolongada fue un promedio, los niños se excretaron por un promedio entre 15 y 49 días. Y este es un brote ocurrido en la ciudad de Buenos Aires en un jardín de infantes. En este caso se detectó un caso, se notificó un caso de síndrome urémico hemolítico a la Dirección de Epidemiología de la ciudad de Buenos Aires. Este niño había comenzado con diarrea el 6 de abril y fallece el día 11 por síndrome urémico hemolítico. El mismo 6 se notifica un caso de diarrea que también se vio que concurría al mismo jardín de este nene, y también hubo otros casos el día 9 con diarrea sanguinolenta, una niña de 3 años, y después otro niño el día 14 de abril. El día 12 de septiembre, el gobierno de la ciudad hace la investigación del jardín, toma muestras de los alimentos y no detecta ningún alimento sospechoso, todos eran aptos para el consumo. El estudio de cohortes recién se comenzó el día 25 de abril, y de ese estudio se pudo detectar que en 4 de 46 muestras tomadas se detectó STEC de O145 no móvil, acá aparece de nuevo el O145 no móvil, que en el caso del síndrome urémico hemolítico, en el caso de diarrea sanguinolenta y en 2 casos de diarrea. La excreción fue prolongada de 26 a 50 días, y lo interesante de esto es que la familia del niño que falleció comentó en la investigación epidemiológica que habían concurrido 3 días antes de que el niño comenzara con síntomas de diarrea, habían ido a una parrilla y habían consumido hamburguesas. Entonces, se tomaron muestras de las hamburguesas, pero digamos, no se detectó la misma cepa. Obviamente el muestreo fue más tardío, no fue en el mismo momento que el chico lo había consumido. Este es otro brote en un jardín de infantes de la ciudad de Buenos Aires. Este brote fue en un jardín dentro de un hospital, que funcionaba dentro de un hospital, y se notificaron 2 casos de SU que fueron atendidos en diferentes hospitales, y en 2 hospitales diferentes fueron, digamos, estudiados y analizados, y por la investigación epidemiológica se vio que concurrían al mismo jardín. Entonces el hospital que analizó, tomó muestras del resto de los niños que concurrían al jardín, y se tomaron 156 muestras de materias fecales de los diferentes, un jardín bastante amplio, 156 muestras de materia fecal, 5 aislamientos que ya había realizado el hospital, el laboratorio del hospital, de STEC, y 5 aislamientos de salmonela. Bueno, desde ese estudio, las muestras se derivaron al Laboratorio Nacional de Referencia, se detectó en 4 niños, se detectó Escherichia coli 157H7, en otros 2 niños se detectó una coinfección, O157H7 y O145 no móvil. En otro niño se detectó O157H7 con otro STEC, que no se le pudo determinar el O y el H, otra coinfección. En otro niño se detectó O22H11, todos niños del jardín, ¿sí?
Otro niño se detectó Escherichia coli O91H21, y en otro niño O103 no móvil, todos STEC. Acá de la investigación se puede ver la cantidad de patógenos, con lo cual esto indicaba, digamos, la transmisión, ¿no?, de los posibles patógenos y de la fuente, que pudo haber sido una fuente mixta de infección, y la cantidad de patógenos que estaban ahí, al riesgo que tenían esos chicos de cada uno de estos patógenos. Y la transmisión se pudo evidenciar, de esa transmisión desde los niños sintomáticos a los asintomáticos y también hacia los contactos. También se pudo evidenciar porque en 4 niños que concurrían al jardín y en una mamá se aisló salmonela, y en 2 muestras de alimentos y en un manipulador también se detectó Staphylococcus aureus. Así que fíjense digamos, los factores de riesgos a los que estaban sometidos en este jardín. Disculpame que me meta en tu charla, pero bueno, agregando esto, lo que hemos, por eso es multifactorial y por eso sucedió esto. Lo que pudimos investigar en ese momento es que el cocinero del jardín cocinaba la pieza entera de carne, y como los chicos son chiquitos y había que cortarle la carne chiquitita, como se hace en todos los jardines, para hacer más rápido lo pasaba por la picadora de carne, una vez que estaba cocido. Lo que pasa es que la picadora esa había picado carne cruda y no se limpió entre una y la otra, por eso es la variedad que se encontró. Muy importante el aporte. Bueno, y la excreción, no sé si se las mencioné ya, pero bueno, también fue prolongada de 7 a 25 días. Bueno, entonces para recalcar los controles en la transmisión, es importante decir que hay que informar rápidamente la ocurrencia de los casos de gastroenteritis, tanto para controlar la transmisión, tanto para controlarla como para identificar el patógeno que está circulando en esos brotes. Bueno, la transmisión persona a persona ocurre muy fácilmente en los centros de cuidados diarios, hay que tenerlo en cuenta, no solo por la baja dosis infectiva del patógeno, sino porque muchas veces fallan las condiciones de higiene, y es muy probable que si está circulando el patógeno pase de una persona a otra. Es muy importante decir que ante un caso positivo es necesario rápidamente la toma de medidas higiénico-sanitarias para prevenir la transmisión, y es muy importante en cada uno de estos brotes que ocurrió, muy importante, la activa participación en la investigación epidemiológica del evento de todos los responsables de cada una de las áreas, desde los padres, del aporte que pueden hacer los padres en no mandar a sus chiquitos cuando tienen diarrea al jardín. Muchas veces los padres están en esa situación que no tienen con quién dejar a sus chicos, pero el peligro que implica un niño con diarrea, llevarlo es de alto riesgo. Bueno, también es muy importante que se involucren los docentes, y en el estudio brote, fundamental el aporte que tienen las áreas de epidemiología, salud y bromatología para cerrar el estudio de la investigación. También es necesario, bueno, el diagnóstico rápido del patógeno en muestras de niños y sus contactos familiares e institucionales, ya sean tanto sintomáticos como asintomáticos. Como ya dijimos, la excreción del patógeno es prolongada e intermitente, y se debe informar la finalización de la excreción. Y por estas características que tiene el patógeno, es que la norma dice que para determinar la finalización de la excreción se deben tomar se deben hacer
controles de excreción, y la finalización se termina cuando se obtienen 2 coprocultivos negativos sucesivos con un lapso de 48 a 72 horas entre ellos. Entonces hay que recalcar que todo individuo adulto o niño que sea sintomático o asintomático positivo no puede ingresar al jardín hasta que no se le haya finalizado, determinado la finalización de la excreción. Y bueno, para terminar, volver a decir las medidas de prevención: asegurar la higiene adecuada en jardines, especialmente en áreas de cambiado de pañales y áreas de preparación de alimentos, con el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Bueno, evitar en el verano el uso de piletines para el refresco grupal de niños, o asegurarse que la correcta exploración de las piscinas.